En el día de hoy, Acento ha publicado un reportaje escrito por Samuel Tapia, el reportero de investigación, uno de los reporteros de investigación del portal Acento, sobre el reclamo de una familia, la familia Rosario Díaz, oriunda de La Vega, pero con ramificaciones en el Cibao Central, en el sentido de que ellos son los propietarios de los terrenos que ocupa la empresa Barrick y la mina de oro de Cotuí, en donde durante muchos años el Estado tuvo el privilegio, la nacionalización después de 1978, en el gobierno de don Antonio Guzmán, y donde ha operado y está operando la mina de oro, una de las minas de oro más grandes y más importantes que tiene la empresa Barrick Gold a nivel mundial. Una de las principales minas de oro están en Sudáfrica, pero en República Dominicana se ha encontrado que los sulfuros, para decir el oro aluvional que fue quedando de la extracción de oro, que desde la instalación de la colonia española se ha estado sacando de las lomas de Cotuí. Y esta familia, Rosario Díaz, acompañada y estimulada por un abogado llamado Johnny Portorreal, conjuntamente con otros abogados, han reunido los nombres y los documentos, actas de nacimiento de muchas de estas familias y le han creado la idea de que ellos son los propietarios de los terrenos en los que opera Barrick Pueblo Viejo. Y de que puedan obtener y el reclamo, hay una valoración de 10.000 millones de dólares. El reclamo que están haciendo es, aparte de que les compensen con un monto de 10.000 millones de dólares, ellos están pidiendo también ser reubicados en lugares distintos a los que ellos ocupan en este momento, particularmente los que están en la zona de Cotuí, y tienen la idea errónea también de que la Rosario Dominicana es una denominación que se dio porque las tierras que ocupaban eran de la familia Rosario, cuando en realidad eso procede de una mina que tenía la empresa, la Corporación Internacional, que comenzó la explotación moderna de esta empresa o del oro de Cotuí, que estaba establecida en Honduras. Así lo establece muy claramente. Mining Company, exactamente, el reportaje que escribe Samuel Tapia. Esto, por supuesto, que tiene unas cuantas derivaciones. En primer lugar, el Estado dominicano ha sido claro en el sentido de que no es cierto que estas familias sean las propietarias de los terrenos que ocupó la mina de oro Rosario Dominicana y que hoy ocupa la mina de Barrick Pueblo Viejo. En segundo lugar, en caso de que fuera cierto y de que esos terrenos pertenecieran a esa familia, Gustavo, la manera de compensarle no sería con ningún monto de dinero, sino con un traslado o una permuta hacia otros terrenos. Pero es que todo esto es un relato que eso casi de lo mágico, maravilloso, de que hablaba Carpentier. El realismo mágico. Sí, porque el abogado Portorreal habla de que en 1600 y tantos se establecieron, ya tenían como título de propiedad, o sea, en época de la colonia. Eso se parece un poco a lo que hacían los amigos del abogado de Mejía Ricard. Tú recuerdas que tenía un letrero de que ellos era de 1500 y tantos el bufete de abogados. Sí. ¿Quién sabe quién apareció con ese apellido? Entonces, bueno, cualquiera, si uno se pone a indagar en el pasado, ¿verdad? Puede encontrar antepasados nuestros que quién sabe dónde estuvieron, dónde están, pero eso no significa que uno sea heredero directo o indirecto de lo que esa persona pudo poseer en un momento dado. Hay que recordar lo que era el régimen de tenencia de propiedad inmobiliaria aquí. Tierras comuneras ocupadas, después pasó por distintas administraciones según la isla, en un momento fue propiedad completa de España, luego propiedad completa de Francia, luego se dividió las ocupaciones estadounidenses y todo esto y todo lo que ocurrió después con el dictador Trujillo, que se hizo con la explotación y el usufructo o la propiedad de manera arbitraria de las mejores haciendas dominicanas. Entonces aparecen personas siempre vivas que le cuentan un cuento a un grupo y hay gente que lo cree. Lo malo de esto, primero que lo ponen a soñar con cosas que no tienen mucho asidero. Y ojalá que esta gente no se haya desprendido de sus chelitos, del poco dinero que puedan tener,
y se lo hayan dado a estos abogados, no sé a quién, o a cualquier intermediario que le esté pintando pajaritos en el aire. Bueno, han viajado, eso es muy Gustavo, doloroso todo esto. Mira, Johnny Portorreal y sus colegas abogados han viajado incluso al exterior, a España, supuestamente buscando información para ellos sustentar ante los tribunales dominicanos las peticiones que están haciendo de ser compensados. Ellos no son los que han prometido que son 10.000 millones de dólares. Creo que ellos han hablado de unos 1.000 o 1.500 millones de dólares que le correspondería a estas familias. Han hecho manifestaciones, han ido frente a la entrada de Barri Pueblo Viejo con cientos de personas presentándolas, haciendo reclamos y pidiendo que la mina les compense o que la empresa les compense. El martes pasado, Johnny Portorreal encabezó una manifestación frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, hablando de la invasión de haitianos y de cómo estamos perdiendo supuestamente la soberanía los ciudadanos de la República Dominicana por esta invasión de haitianos. Él vincula una cosa con la otra. Sí, eso como hay y mucha entonces gente comienza a llevar a gente que se deja llevar por todo esto de una supuesta invasión haitiana, entonces de manera oportunista lo vinculan con esto. Eso es una charlatanería, eso no tiene... Lo que ha dicho el Ministerio de Energía y Minas, que ahora es el responsable de el control, administración y gestión de la minería en el país, que estos reclamos no tienen ningún tipo de validez y que de todos modos esa es una responsabilidad del Estado y que es con el Estado con quienes ellos deben derivar sus peticiones. Hay varias sentencias sobre el tema. Y hay casos pendientes también. Y hay algún caso que todavía está pendiente. Yo creo que si un gran valor tiene esta historia, que tiene mucho valor en muchos sentidos, este esfuerzo de investigación que ha hecho Samuel, acompañado de Juan Camilo, que lo ha ilustrado todo muy bien, es lo siguiente, que mucha gente no se deje tomar el pelo. Aparecen muchísimos vivos. Esta no es la primera ocasión, ahí vimos el caso de Samaná. Eso es un caso que está en la Corte de San Francisco de Macorís, y cuando hubo una audiencia, hubo que habilitar... Cuando dices Samaná, ¿tú te refieres al reclamo de una familia que dice... No, de una no, son muchas familias. O de unas familias que dicen ser propietarias de Cayo Levantado. Cayo Levantado y el extremo de la punta de la bahía, donde están las galeras y esas cosas, que es una zona muy bella, por cierto, y vale muchísimo dinero ahora, ¿no? Ellos tienen alguna razón en el sentido de que fueron despojados en la medida que la bahía fue ocupada por gobiernos extranjeros y luego el gobierno de ocupación norteamericana. Alguna gente le dio algún tipo de compensación o le dijo, mire, usted el Estado le va a pagar, y luego el Estado, con Horacio Vázquez ni con Trujillo, no pagó, no se compensó. Otros dicen que sí hubo cierta compensación. El caso es que todo el que tiene un apellido cercano, que es pariente de esa familia, cuando se hizo una audiencia en San Francisco, la última ocasión, hubo que habilitar un salón grandísimo que nunca se había habilitado. Y más de 400 abogados. Entonces... hay gente, toda esta cosa, es igual que mucha gente te vende la idea y te dice, ya lo hacen por internet, hay quien cree en eso. Mira, he descubierto en una investigación que tú tienes un título de nobleza en Italia, en España, y hay una herencia de un duque. Pero déjame decirte, hay gente que va y, o sea que... Yo soy Rosario y soy de Bonao. Y a ti no te llamaron. A mí me han llamado y me han dicho, oye, tú eres de los dueños de la Barrigol. La tierra de Barri. Yo tengo unos primos Rosario también. Y yo he dicho, no, mira, yo no tengo ningún interés en eso y no me interesa porque en realidad yo te dono lo que me corresponde a mí, pero yo no me voy a meter en eso porque yo no conozco esos abogados y porque además no he oído nunca en mi familia, ni mi familia nunca nadie pero yo creo que eso tener no, ningún eso título no de propiedad sobre eso no nada va a pasar de eso. De ahí, eso no tiene. Entonces han inscrito a todos aquellos que tienen el apellido Rosario, parten del tronco, los Rosarios Díaz de la Vega. Pero a partir de ahí, todo el que tiene el apellido Rosario lo han inscrito como demandante. Ojalá que todo el que hayan inscrito no haya pagado un centavo. Porque, sí. Bueno, nada, esas cosas ocurren. Eso yo creo que va a pasar de ahí. Bueno, el Estado dominicano ha debido recibir algún dinero de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo ha tratado de conseguir los documentos, las actas de nacimiento. Pero esos son chelitos, porque eso... Y han pagado por eso, Gustavo. Sí, pero que yo digo que el Estado, que le entra pero al Estado por eso. La reconstrucción de un... Óyeme, en La Vega, en Cotuí y en Bonao hay un movimiento efervescente de gente que está haciendo historias
a partir del dinero que le toca, de esos 10 mil millones de Mira, dólares. yo conozco casos reales. Gustavo, hay una película que se llama El Cuerno de la Abundancia. De Cuba, sí, de así mismo, Cuba, que de un barco que se hundió. Solo Castiñeiras. Todo eso se Que es adapta. la misma historia, exactamente Pero la mira, misma historia. hay una situación entre San Francisco, Salcedo y no sé cuál otra provincia que toca, de unos terrenos, que ahí incluso hay unos parientes míos y otra gente que... Y en ese caso tiene cierto asidero legal, pero lo más que se ha llegado es que algunos de los que hoy usufructúan esas tierras dicen, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a dar algún dinero, pero se han reconstruido documentos y cosas de cientos de años atrás, eso no es tan sencillo, eso es una... Sí, es una historia para una fantasía. Bueno, hacemos una pausa. La situación en Venezuela ha entrado en un derrotero que nos parece muy preocupante y peligroso. El gobierno de Venezuela ha estado recibiendo censuras, críticas de organismos internacionales como la ONU, de la OEA. Por supuesto que el gobierno dice que no le importa nada de eso y no cree nada de eso, y que esos son organismos controlados por Estados Unidos. Del propio gobierno de Estados Unidos, que me parece que lo que ha metido es la pata el presidente Trump, porque como que no están al tanto de que hace tiempo ese tipo de presiones venidas de Estados Unidos o las intervenciones militares directas, lo que han provocado muchísimo trauma en América Latina y en otros lugares, y lo que hizo eso fue darle cierto respiro a Nicolás Maduro y hasta ganarle un apoyo, porque hubo manifestación incluso de los gobiernos más amigos de Estados Unidos aquí en la zona, como el de Chile, como el de México, como el de Panamá, que se pronunciaron en Colombia de inmediato rechazando cualquier intervención militar. Incluso desde República Dominicana, que se ha mantenido con un cizagueo constante, también se pronunció. Hay que recordar que las últimas invasiones militares en que participó Estados Unidos hacia otros países en el continente, la de Grenada fue la de Grenada, y la última en que tuvo visos de una supuesta legalidad con la OEA fue la de República Dominicana en el 65, y ya sabemos todo el trauma que eso causó. No va a haber una invasión militar a Venezuela, eso son fanfarronería de Trump, que muy bien ha aprovechado Nicolás Maduro para decir ustedes ven y presentarse como la víctima y demás. Lo que sí está pasando, mientras tanto, y eso es lo triste, que esa asamblea constituyente, que ahora mismo es como el poder... de facto. Bueno, ellos dirán que es el poder formal. De facto, porque ellos están decidiendo ahora quién cae preso y quién no, quién participa en un proceso electoral. Ellos dirán que no es de facto porque se eligió, hay que con toda la interrogante de la elección. Bueno, el caso, ¿qué están haciendo? Bueno, hay un fiscal nuevo que ya ha ordenado, se allanó la casa de la ex fiscal Ortega, se busca a su esposo también. Lo llevaron preso en la mañana de hoy. Que es un diputado, ¿verdad? Diputado de la Asamblea Nacional. Y lo más terrible, decidió esa constituyente quién podrá o no podrá ser candidato. Entonces, ¿qué elecciones serán esas? Pero además unas elecciones en que ellos van, se sabe que tienen todo arreglado para que su gente resulte triunfadora. Pero que la propia constituyente, Gustavo, está en duda. Esa fue una constituyente, una votación de muy pocas personas, manipulada. La propia empresa contratada por el gobierno venezolano para el Smartmatic. Exactamente, para el registro o contabilidad de los votos electrónicos utilizados. Denunció que hubo una manipulación de los resultados del proceso electoral. Los centros de votación estaban vacíos, es decir, ahí no hay ninguna credibilidad, Gustavo. Lo que ha ocurrido es que el escalamiento de acontecimientos cada vez más antidemocráticos y sorprendentes en Venezuela han ido tapando una cosa, la otra. Y ya no se habla de la legitimidad del proceso de elección de esta Asamblea Constituyente, porque cada vez más la Asamblea Constituyente sigue tomando decisiones. Es que es el poder ahora mismo. Bueno, por ejemplo, toma la decisión de a quién se apresa y a quién no. Destituyó a la fiscal. Ahora apresa al esposo de la fiscal, que es un Hay otro fiscal, legislador. Un fiscal ayudante, también destituido, que lo están persiguiendo. Bueno, al ayudante de la fiscal también le están persiguiendo. Es decir, que ese es un proceso antidemocrático, totalmente ilegítimo, que de ninguna manera le da la razón al gobierno de Nicolás Maduro
y que coloca a Venezuela en una situación de extrema gravedad. Tal vez los países que han postulado porque haya una negociación o una transacción en Venezuela no han tenido éxito, y no han tenido éxito por la tosudez y la postura arbitraria del gobierno de Venezuela, que es el que ha interrumpido en todo momento cualquier posibilidad de diálogo. Juan Bolívar Díaz escribe hoy un artículo diciendo que hay una salida en Venezuela, y es que la oposición admita que el gobierno de Nicolás Maduro se quede hasta principios del 2018, que es cuando termina el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno electo en el 2014, y que este gobierno garantice un proceso electoral transparente en el 2018 que posibilite una transición democrática y sin traumas. Eso es un buen deseo del maestro. Eso es nada más Juan que Bolívar un buen Díaz, deseo. Porque si no hay transparencia ahora... Porque la propuesta tiene que salir del propio gobierno. No la habrá, no la habrá. no De hecho, la yo dudo que ellos quieran hacer elecciones en el 18. Pues, esa asamblea constituyente lo que decida, eso será. Yo creo que eso es una encrucijada en que se ha metido el propio gobierno, y que será peor porque ellos harán con todo el poder ahora. Ya se acabó la farsa de que ellos creen y que haya disidencia. No. Están persiguiendo a todo el mundo. Y yo diría, si yo fuera la oposición, digo, vamos a anularnos, está bien. Ustedes gobiernan, hagan lo que quieran. A ver si es de esa manera, ellos resuelven la situación que hay en ese país, de una economía colapsada, de una carencia de todo, ¿verdad? Porque como ellos decían que era una guerra económica. Por cierto, hay unas cajitas que andan, que la cosa que ellos le llaman la CLA, ¿cómo que se llama? De distribución. La vende por 2 o 3 miles de bolívares. Y entonces Nicolás Maduro, cuando anunció eso, dijo que entonces eso era un impulso a la producción nacional. Pero todo lo que contiene eso es importado. Ahí hay productos estadounidenses, del enemigo. Productos llevados de Colombia, sobre todo, ¿verdad? Que gracias a Colombia no se han muerto más de hambre, más venezolanos, porque además de que es el que les suple más cercano, más barato, les permite a cientos de miles de venezolanos cada semana cruzar a abastecerse, incluso de manera solidaria. Productores agropecuarios colombianos están esperando con canastas de alimentos a los venezolanos y se las regalan, porque es una cosa penosa. Esos productos todos son importados, todos, de China, de México, o sea, países inclusive que ellos consideran hostiles, en el caso de México y de Panamá. Ya a los organismos internacionales. Y las venden. Entonces yo digo, aquí hay más socialismo que en Venezuela, porque aquí esa cajita el Estado la asume completa y no la vende. Ya. Si a eso vamos, si eso es hacer una revolución, poner a la gente a recibir migajas del Estado, bueno, habría que revisar la palabra revolución. Te iba a decir que es poco lo que pueden hacer organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos ante el rompimiento, la ruptura democrática en Venezuela. Pronunciarse nada más, no pueden hacer otra ellos cosa. se han pronunciado, han dicho y han reclamado, particularmente el secretario general de la OEA ha sido el más militante en ese reclamo, pero definitivamente no hay salida a la situación en Venezuela, y lo que hay es una estampida y cada vez más venezolanos saliendo de ese país. Me comentabas hace un momento tú que ya hasta los chinos que se establecieron como comunidad que hay una, o sea, en que Venezuela los chinos están en todo se el están mundo. queriendo ir desde Venezuela. Sí, que ya se están yendo, están recurriendo a que el hecho de ellos tienen derecho a reclamar la nacionalidad china, y muchos están yéndose, incluso nuevas generaciones que han nacido en Venezuela, yéndose a China, que está en una condición de prosperidad y expansión. Que ese es un socialismo que funciona en el aspecto económico. China es el principal acreedor de Venezuela. Sí, pero ellos no lo van a estrangular ni nada. Se van a hacer con buenas propiedades, con quizás derechos de explotación minera, como está haciendo la industria Rusia. petrolera es lo que le ha interesado a los chinos, y lo que ellos compraron fue a futuro la producción de petróleo de Venezuela. Y Venezuela cada vez que Rusia ha necesitado dinero, parte, sí. cada vez que ha necesitado dinero ha recurrido a venta de petróleos a futuro al gobierno chino. Y con China y con Rusia, sí, y gas y todo eso. Bueno, se están yendo porque ya no es la tierra de provisión que era antes Venezuela, que de ser una tierra que recibía migración, está exportando migración a todas partes. Bueno. Y quiero aprovechar para reiterar lo que hemos estado comentando. Un grupo de venezolanos residentes en República Dominicana ha pedido al gobierno que le dé facilidades para ellos regularizar su situación. Y yo creo que eso
eso es muy valedero, Fausto, porque nosotros no podemos olvidar la solidaridad histórica de Venezuela, del pueblo venezolano con el pueblo dominicano. Bueno, el gobierno de Colombia estableció una especie de permiso especial para los colombianos, para los venezolanos que están pasando a Colombia. Bueno, Un para los que permiso quieran especial quedarse, para los que quieran para quedarse, aquellos porque, que quieran porque quedarse, igual hay una población que flotante tengan que va y viene. derechos y que luego puedan regularizar su situación, pero es un permiso especial rápido de urgencia a aquellos que van ingresando y que se van incorporando a la sociedad colombiana, partiendo de que esperan que haya una salida diferente. Igual por lo la ha hecho crisis Perú que hay. también, lo ha Sí. hecho Perú también. Entonces a nosotros nos corresponde, no podemos ser ingratos. Independientemente de quién haya gobernado en Venezuela, el pueblo venezolano siempre ha sido solidario. Tanto que un presidente, Rómulo Betancourt, estuvo a punto de ser asesinado por el dictador Trujillo, porque él ayudaba a los dominicanos. Y porque el Movimiento de Liberación Dominicana, que se creó en el exilio, tuvo su base en Venezuela y recibió siempre el apoyo del pueblo venezolano y también de las autoridades de Venezuela. Sí, en y diferentes todos los momentos. gobiernos han sido solidarios, de manera que eso corresponde. Hacemos una pausa. En Estados Unidos no salen del asombro por la insistencia de su presidente Donald Trump a cometer errores, a desafiar el sentimiento democrático de una sociedad que ha sustentado fundamentalmente su desarrollo en la libertad, en la migración, en el respeto a los derechos, luego de haber pasado en los años 60 y antes en una guerra de secesión en donde se debatían entre la defensa y el rechazo a la esclavitud. Y luego la gran lucha por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King, Malcolm X y otros dirigentes importantes que marcaron, digamos, los años 60. El fin de semana pasado Donald Trump salió de sus vacaciones en New Jersey para hacer unos comentarios sobre las protestas que se produjeron de parte de los grupos de derecha y sobre todo racistas y vinculados al Ku Klux Klan que rechazaron que se quitara una estatua de uno de los generales del sur de Estados Unidos que defendía la existencia de la esclavitud, el general Lee. Todo esto desembocó en hechos violentos en el que los racistas y miembros del Ku Klux Klan y de lo que se llama la derecha alternativa habían llamado a unificar a toda la derecha alrededor de estas ideas xenófobas. Y la manifestación luego concluyó con hechos de violencia. Hubo un joven de unos 20 años que lanzó un vehículo a alta velocidad contra parte de grupos de personas que rechazaban esta manifestación. Una joven murió, hubo alrededor de 20 personas heridas, situaciones muy, muy lastimosas. Pero lo grande de esto no fueron solo los acontecimientos y la muerte de una persona, más el accidente en que fallecieron 2 agentes de la policía, sino que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en donde atribuyó responsabilidad por los hechos de violencia a los 2 grupos, a ambos bandos. Y no quiso mencionar por su nombre a Ku Klux Klan ni a esos neonazis que estaban ahí, con fotos de Führer y todo. Y haciendo los saludos de los nazis y todo aquello. Y la bandera esvástica. En realidad, esto conllevó mucha presión y críticas al presidente Trump, que al final lo llevaron a rectificar y a atribuir la responsabilidad al racismo y a estos grupos como el Ku Klux Klan. Pero después de ese discurso, que parece le fue preparado, Donald Trump retornó a sus andanzas y reivindicó el discurso de los que protestaban y de los que agredieron a la comunidad en Charlottesville. Retuiteó incluso el mensaje de otro personaje, que no recuerdo el nombre ahora, que es un individuo tan y tan extremista de la derecha, que dijo que eso de querer como importantizar tanto esos acontecimientos
Era nada más que las intenciones de la izquierda, de los hacer comunistas, propaganda a la izquierda. a la izquierda, Óigame exactamente. usted, óigame usted. Entonces, El sábado pasado, Gustavo, el consejo editorial del New York Times publicó una nota editorial en ese periódico, que la vamos a publicar hoy en Acento, en donde dice muy claramente que se trata de la persona del presidente de Estados Unidos, que ha sido reiterativo en la comisión de estos errores y le atribuyen la responsabilidad por estos hechos de violencia. El extremismo en que ha caído Estados Unidos se corresponde fundamentalmente con el extremismo del discurso del presidente de Estados Unidos. hay que tener siempre pendiente algo en cualquier sociedad, en cualquier estado, cualquier país. Y el poder tiene una didáctica. Lo que haga un líder influye en los demás. Porque hay gente que sigue líderes, a veces de manera ciega. Entonces esos grupos que se encontraban a regañadientes teniendo que aceptar que la sociedad norteamericana ha cambiado y que hoy día es más diversa y que hay derechos claros establecidos. Por ejemplo, usted tiene una empresa ya, un medio de comunicación. Usted no puede emplear a personas de una sola etnia, por ejemplo, porque usted es sometido a la justicia. Tiene que haber proporción con la composición étnica de la ciudad donde usted opere. Y eso usted lo ve en CNN, que hay personas de color, hay caucásicos, hay asiáticos, hay hispanos, y así en todo, en todas las empresas, en todo. Hay gente que no acepta eso. La concepción de esos grupos, por ejemplo, algunos estaban diciendo, de los que participaban en esto, que ellos tienen que unirse, toda la derecha, y reconquistar lo que ellos entienden que es el orden natural contra una forzada integración que ellos dicen que es antinatural. ¿Cuál es el orden natural de esta gente? O sea, que los caucásicos, que los europeos deben darle patada en el trasero al mundo entero y dominarlo. Entonces, bueno, si ese es el orden natural, debieron quedarse en Europa y no fuñirle la paciencia, arrasar con África, América Latina y todo el mundo. Y con los propios nativos de Estados Unidos. Y con los propios nativos, a los cuales mataron casi a todos. Bueno, esta situación ha llevado, por ejemplo, a varios miembros de consejos de asesores del presidente Donald Trump a renunciar. Y ya han renunciado. Ya van 5 que les renunciaron. Empresarios, y ahora la emprende Donald Trump contra la empresa Amazon, a quien está acusando de dañar el interés de la industria nacional de Estados Unidos. Es increíble, aquí ha habido escarceo y queja de los comerciantes tradicionales con el asunto de la compra por internet. Y tú entiendes a un comerciante, porque todo el que hace comercio define su interés. Pero que un presidente de un país que ha promovido toda la vida el libre comercio diga un disparate semejante, estamos locos. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.